En el corazón de la moderna ciudad japonesa de Fuyuki se libra en secreto, a lo largo de generaciones, un conflicto místico y ancestral conocido como la Guerra del Santo Grial, un ritual que se activa cada 60 años aproximadamente y que enfrenta a 7 magos, conocidos en este contexto como mages, quienes, a través de un complejo sistema mágico establecido siglos atrás por 3 poderosas familias, los Ainsberg, los Tadaka y los Matou, invocan cada uno a un espíritu heroico legendario, extraído del trono de los héroes, un lugar fuera del tiempo y el espacio donde residen las almas de las figuras más grandes de la historia y la mitología humana. Estos espíritus, denominados servants, se materializan en el mundo moderno encarnando una de 7 clases arquetípicas que definen sus habilidades y roles en batalla, saber, el espadachín, archer, el arquero, lancer, el lancero, la líder, el jinete, caster, el hechicero, assassin, el asesino, y berserker, el berserker. Cada mages forma un contrato con su servant, creando un vínculo mágico que les permite luchar como un equipo, y el objetivo es simple y brutal: los 7 pares deben enfrentarse en una batalla a muerte hasta que solo quede un dúo en pie, y los vencedores obtienen el derecho de utilizar el Santo Grial, un artefacto de poder casi divino que se manifiesta tras la derrota de los demás servants y que es capaz de conceder cualquier deseo, sin importar su escala o imposibilidad, desde la obtención de la riqueza infinita y la vida eterna hasta la realización de utopías globales o la resurrección de seres queridos. La saga principal se estructura a través de múltiples líneas temporales y rutas narrativas que, en conjunto, pintan un cuadro completo y trágico de este conflicto, comenzando con los eventos precursores narrados en Fat/Zero, que documentan la Cuarta Guerra del Santo Grial. Aquí, el protagonista es Kiritsugu Emiya, un mago atípico conocido en los círculos ocultos como el asesino de magos, un hombre pragmático, frío y despiadado cuyo único objetivo es lograr la paz mundial a cualquier costo, y quien es contratado por la familia Ainsberg, especialistas en la creación de homúnculos, para que actúe como su mages en la guerra y les ayude a reclamar el Grial, un artefacto que anhelan para restaurar su honor familiar. Kiritsugu, creyendo que el fin justifica los medios, invoca al servant de la clase Saber, quien resulta ser la encarnación del rey Arturo, Artoria Pendragon, una mujer guerrera de moral inquebrantable, un sentido del honor inflexible y un profundo deseo de utilizar el Grial para salvar a su reino de Camelot de la destrucción que ella presenció, creando una alianza profundamente problemática y filosóficamente opuesta, ya que los métodos utilitaristas y a menudo brutales de Kiritsugu chocan constantemente con el código caballeresco de Saber. La Cuarta Guerra los enfrenta a un elenco de personajes igualmente complejos y poderosos. Por un lado, está Lancer, Diarmuid Gadwybne, un caballero irlandés de pura lealtad y honor, y su mages, Kainet el Melloy Archebold, un mago de la aristocracia londinense arrogante y poderoso pero profundamente enamorado de su prometida, Solaui. Por otro, la dupla más siniestra, Caster, Gil de Rice, el infame y demente compañero de Juana de Arlo transformado en un hechicero obsesionado con la resurrección de su doncelle, y su mages, Uri Raunosuke, un asesino en serie sin escrúpulos que encuentra placer en la muerte y el sufrimiento, y quienes juntos aterrorizan Fuyuki secuestrando y masacrando niños, atrayendo la atención y la ira de los demás participantes. Otro dúo crucial es Raider, el carismático y magnánimo Iskandar, Alejandro Magno, un hombre cuya personalidad abrumadora y sueño de conquistar el mundo nuevamente choca con la de su mages, Waver Velvet, un joven aprendiz de mago inseguro y despreciado que robó el catalizador para invocarlo y quien, a través de su viaje con Raider, encuentra la confianza y el coraje que siempre anheló. Y, quizás el más peligroso de todos, Archer, Gilgamesh, el rey de los héroes, el primer héroe de la humanidad, poseedor del tesoro original de todos los artefactos legendarios y una arrogancia cósmica que lo lleva a considerar a todos los demás seres como meros insectos, y su mages, Kirei Kotomine, un sacerdote de la iglesia local que inicialmente actúa como supervisor neutral de la guerra pero que, al carecer de propósito o placer en la vida, descubre a través de Gilgamesh que su única satisfacción reside en presenciar y provocar el sufrimiento y la desesperación ajenos. La guerra se desarrolla como una serie de batallas tácticas y filosóficas, donde las poderosas armas legendarias de los servants, conocidas como Noble Phantasm, iluminan el cielo nocturno de Fuyuki, pero la trama da un giro oscuro cuando se revela que el Santo Grial no es el artefacto puro que todos creen,
durante la Tercera Guerra del Santo Grial, fue corrompido por un servant de la clase Avenger, Engremai New, una entidad que encapsula todos los males del mundo, y ahora, en lugar de ser un instrumento de milagros, es un recipiente de un nodo maligno y destructivo que solo puede conceder deseos a través de la aniquilación y la catástrofe. El clímax de Fat Diagonal Zero es una tragedia absoluta. Kiritsugu, al darse cuenta de la verdadera naturaleza del Grial, se ve forzado a destruirlo para evitar una calamidad mayor, una decisión que provoca un incendio infernal que consume una gran parte de Fuyuki y mata a cientos de inocentes, incluida la esposa e hija de Kiritsugu. Entre las ruinas humeantes, Kiritsugu encuentra a un único sobreviviente, un niño llamado Shiro Uemiya, y lo rescata, adoptándolo y criándolo como su hijo, inculcándole antes de morir un ideal de heroísmo imposible pero bien intencionado, convertirse en un héroe de la justicia que salve a todos, sin excepción. Una década después, en Fat Diagonal Star Night, tiene lugar la Quinta Guerra del Santo Grial, y el protagonista es ahora Shiro Uemiya, un estudiante de secundaria que vive una vida aparentemente normal pero que está traumatizado por el incendio que presenció de niño y obsesionado con el ideal que su padre adoptivo le legó. Aunque su talento mágico natural es limitado y torpe, Shiro posee una habilidad mágica única e instintiva llamada traza mágica, tracing, que le permite analizar la estructura de cualquier objeto, especialmente armas, y recrearlo perfectamente en su mente, proyectando luego una copia física de alta calidad, aunque de menor duración que el original. Su vida tranquila se desmorona cuando, una noche, presencia una batalla mortal entre dos servants, Lancer, Xiu Chulain, y Archer, y es descubierto y mortalmente herido por Lancer para asegurar el secreto de la guerra. En un acto de desesperación instintiva, Shiro activa un hechizo de invocación que había estado preparando sin saberlo y convoca a un servant, quien resulta ser, una vez más, saber, Artoria Pendragon, convirtiéndose así en el magus más inexperto y poco preparado de la Quinta Guerra. A partir de este momento, Shiro y Saber se ven inmersos en el conflicto, obligados a enfrentarse a los otros 6 pares mientras Shiro lucha por reconciliar su deseo infantil de ser un héroe que salva a todos con la realidad brutal y moralmente gris de una guerra de aniquilación. Los oponentes en esta guerra son tan formidables como sus predecesores. Rin Tosaka, una maga prodigio, heredera de la familia Tosaka y compañera de clase de Shiro, quien inicialmente es su rival pero que eventualmente se convierte en su aliada más cercana e interés romántico, y su servant, Archer, un espíritu cínico, amargado y misterioso que parece tener un conocimiento peculiar de Shiro y un profundo desprecio por sus ideales, y cuyo verdadero nombre e identidad constituyen uno de los giros más impactantes de la serie. Es una versión futura del propio Shiro Uemiya, un héroe que, tras una vida de sacrificio y traición a sus propios ideales para salvar a unos pocos, fue ejecutado como un criminal de guerra y, convertido en un Counter Guardian, un espíritu forzado a cometer atrocidades por la voluntad del mundo para salvarlo, ha viajado atrás en el tiempo con la intención de matar a su yo pasado para liberarse de su existencia y evitar que Shiro repita su trágico destino. Otro participante clave es Yasbiel von Einsvern, Ilie, la hija biológica de Kiritsugu, creada como un homúnculo y ahora la magus de la familia Einsvern, quien comanda al servant berserker, Hércules, una bestia de poder y furia inigualables con 12 vidas, y quien guarda un profundo resentimiento hacia Shiro por robarle a su padre. También está Sakura Matou, la hermana menor de Rin que fue dada en adopción a la familia Matou debido a su tradición de herencia mágica y quien sufre horribles abusos y lavado de cerebro por parte de su abuelo, Souken Matou, un mago anciano y retorcido que la utiliza como un peón en sus propios planes siniestros. Y, regresando como el supervisor de la guerra, está Kirei Kotomine, quien sobrevivió a la guerra anterior y ahora manipula los eventos desde las sombras, aliándose con Gilgamesh, quien sobrevivió al incendio al poseer un cuerpo físico, para prolongar la guerra y disfrutar del sufrimiento que genera, particularmente el de Shiro. La narrativa de Fat Diagonal Star Night se bifurca en 3 rutas paralelas que exploran diferentes elecciones, desarrollos de personajes y consecuencias, cada una profundizando en aspectos distintos del mundo y la filosofía de la serie. La primera ruta, simplemente titulada Fat, sigue a Shiro mientras se aferra tenazmente a su ideal de héroe, forjando un vínculo profundo y romántico con Saber mientras luchan juntos contra las maquinaciones de Kirei y la abrumadora amenaza de Gilgamesh.
quien busca utilizar el Grial corrompido para purificar el mundo de lo que él considera la humanidad impura, culminando en una batalla final donde Shirou debe aceptar las limitaciones de su poder pero no de su voluntad, y donde saber finalmente encuentra paz al aceptar su pasado y disolver su contrato con el mundo, permitiéndole descansar en Avelin después de destruir el Grial una vez más. La segunda ruta, Unlimited Blade Works, se centra en la relación de Shirou con Rin Tosaka y su conflicto existencial con Archer. Aquí, Shirou es forzado a confrontar la hipocresía y la imposibilidad inherente de su sueño de salvar a todos, viendo reflejado su futuro de amargura y arrepentimiento en Archer, y debe decidir si perseverar en su camino a pesar de saber a dónde conduce, o renunciar a él. Esta ruta presenta batallas clave contra Caster, Medea y su mages, y culmina en un duelo filosófico y físico entre Shirou y Archer dentro de la copia imperfecta de la Forja del Infinito, Unlimited Blade Works, la realidad mágica interior de ambos, donde Shirou demuestra que, aunque su ideal pueda ser una ilusión, su determinación para perseguirlo es genuina y lo define, derrotando a su yo futuro no con poder superior, sino con una convicción inquebrantable. La tercera y más oscura ruta, Eavensfell, desplaza el foco hacia Sakura Matou y su conexión simbiótica con la corrupción del Grial, en Gremai New. Aquí, Sakura, consumida por los celos, el resentimiento y el poder oscuro que lleva dentro, desata una serie de eventos catastróficos que amenazan consumir a toda Fuyuki en la oscuridad, forzando a Shirou a tomar la decisión más difícil de su vida, abandonar su sueño de salvar a todos para salvar únicamente a la persona que ama, Sakura, incluso si eso significa convertirse en un asesino, traicionar a sus amigos y aliarse con la misma oscuridad que amenaza el mundo. Eavensfell es una historia de tragedia personal, sacrificio y amor distorsionado, donde Shirou abraza un nuevo ideal, uno que prioriza la felicidad de un solo individuo sobre la del mundo, y que culmina en una batalla apocalíptica contra una entidad divina corrompida y la verdadera revelación de los horrores que Sakura ha soportado. Más allá de esta trilogía central, el universo Fate se expande exponencialmente a través de numerosos spin-offs, precuelas y secuelas que exploran guerras alternativas del Grial en diferentes escenarios y con diferentes reglas. Fate/Epac representa una guerra no canónica en un universo paralelo donde el Grial es robado de Fuyuki, desatando una guerra del Santo Grial subrogada, con dos facciones de 7 servants cada una, los rojos y los negros, y un ruler, un árbitro, supervisando el conflicto. Fate/Extra y su secuela Fate/Extra se trasladan la guerra a un entorno digital, el mar de los datos, donde los participantes luchan en un torneo mortal dentro de una realidad virtual. Fate/Grand Order, posiblemente la expansión más ambiciosa, es una historia de epicidad cósmica donde un mages novato, un máster, es reclutado por una organización llamada Caldie para viajar a través del tiempo y corregir singularidades históricas, puntos de distorsión que amenazan con aniquilar la línea de tiempo de la humanidad, reclutando servants de todas las eras y mitologías para enfrentarse a una legión de enemigos que buscan la extinción humana. Fate/Strange Fake narra una guerra del Grial limitada y defectuosa en la ciudad de Snowfield, Estados Unidos, con servants anómalos y de poder excesivo. Y The Case Files of Lord Elmeyoy 2 sigue las aventuras de Waver Velvet, ya adulto y convertido en el respetado Lord Elmeyoy 2, resolviendo misterios mágicos en el Clock Tower, la asociación de magos en Londres. A través de todas estas iteraciones, los temas centrales permanecen: la naturaleza del heroísmo, el precio del deseo, el conflicto entre ideales y realidad, y la pregunta de qué significa realmente salvar a alguien. El Santo Grial, como símbolo, se revela no como una solución, sino como un espejo que refleja y distorsiona las pasiones más profundas de quienes lo buscan, siempre prometiendo el cielo pero entregando, casi invariablemente, una versión del infierno. La saga de Fates, en esencia, una exploración monumental y filosóficamente rica de la condición humana a través del prisma de una guerra mágica, donde espadas legendarias chocan, los héroes del pasado caminan entre los vivos, y las elecciones de un puñado de individuos determinan el destino del mundo, todo mientras la sombra del Grial, corrupta y seductora, se cierne sobre todo, recordando que el deseo más peligroso no es el de un enemigo, sino el que se alberga en el propio corazón.